Grasas buenas, grasas malas, ¿realmente existe esta categoría? Cuando escuchamos hablar sobre grasas trans, grasas saturadas, ¿entendemos de qué se trata, qué implica o cuáles son las recomendaciones? En cuanto a ciertos productos que están de moda, como el aceite de coco o la manteca clarificada, ¿sabemos realmente qué tipo de grasas tienen? Bien, de todo esto les voy a contar en el siguiente video. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en los comentarios. Cuando hablamos de grasas y lípidos en general, hablamos de estructuras conformadas principalmente por ácidos grasos, que son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno. La mayoría de las grasas de la dieta, así como en nuestro propio organismo, se encuentran como triglicéridos. Es una molécula compuesta por 3 ácidos grasos y una columna de glicerol. Pero no son todos iguales. Los ácidos grasos difieren en la longitud de la cadena, se caracterizan por el número de dobles enlaces, que ahora vamos a ver lo que es. Estos dobles enlaces tienen diferentes configuraciones que pueden ser cis o trans. La posición de este doble enlace varía. Por lo tanto, hay cientos de variantes de ácidos grasos según todas estas características. Cada uno tiene un metabolismo y una función determinada. Vamos a ver los ácidos grasos saturados. Antes vamos a ver de qué se trata esto de la capacidad de enlace del carbono. Un átomo de carbono puede unirse con otros 4 átomos. Como vemos en esta imagen, cada átomo tiene 4 uniones en total y los carbonos están unidos a 2 hidrógenos. Moléculas de grasas en donde todos los carbonos están unidos a su máxima capacidad de unión, por lo tanto decimos que están saturadas, algo así como llenas de hidrógeno. Como resultado de esa saturación con hidrógeno, las moléculas son lineales, son rectas, sin ángulos, lo que hace que sean sólidas a temperatura ambiente. Las vamos a encontrar principalmente en manteca, grasa animal, carne, grasa láctea, pero también en aceite de coco, manteca de cacao, aceite de palma, en pequeñas cantidades en aceites vegetales. También se puede fabricar la grasa saturada mediante la saturación o la hidrogenación. Esto lo hacemos mediante el hidrógeno, mediante tecnología. Existen muchos ácidos grasos saturados, no hay uno solo, hay muchas variantes. Los más abundantes en la naturaleza son el butírico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico y muchos otros. Son todos diferentes. Cuando hablamos de insaturado, como vemos en la imagen, hay una curva en la molécula, por lo tanto no es recta. ¿A qué se debe esto? Se debe a los dobles enlaces. El ácido graso es insaturado cuando tiene un doble enlace. Esos 2 carbonos que vemos en el dibujo no tienen 2 hidrógenos cada uno, sino uno solo, y entre sí se unen con 2 enlaces, debido a que el carbono tiene que tener 4 uniones. Lo habíamos visto en la imagen anterior. Para llegar a esos 4, genera un doble enlace con el carbono. Los ácidos grasos saturados son cadenas de carbono con hidrógeno que están a su máxima capacidad con hidrógeno, mientras que en un insaturado vemos que se une a uno solo, formando el doble enlace con el otro carbono. Este doble enlace, que es una forma de unión entre 2 átomos, la vamos a llamar insaturación. Hablamos de ácidos grasos insaturados ahora. Estos dobles enlaces hacen que la cadena de carbono se doble. Las cadenas rizadas hacen que las grasas insaturadas sean líquidas. Muchos de ellos son esenciales para nuestro cuerpo. Los consideramos grasas saludables, abundan en alimentos vegetales como el omega 9, aunque el esencial es el ácido graso omega 6 y también el omega 3, que son necesarios en los alimentos para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Las 2 formas de ácidos grasos saturados, que son moléculas rectas, y los insaturados, que son moléculas que se curvan. ¿Los insaturados siempre forman curvas? No, esto solo se da cuando las grasas insaturadas tienen una configuración cis, ya que pueden también ser trans, como vamos a ver ahora, donde no forman una curva. Hablamos de isómeros cuando hablamos de moléculas con la misma fórmula química, los mismos elementos, pero en diferente posición dentro de la misma molécula. Como vemos en la imagen, hay uno con configuración cis, donde los 2 hidrógenos están del mismo lado, mientras que en la configuración trans el hidrógeno está en la posición opuesta. Así que vemos entonces que en la configuración trans el ácido graso es insaturado porque tiene doble enlace, pero es recto.
Entonces es diferente al insaturado cis, donde vemos que es curvo. Si comparamos los tres, el ácido graso saturado en la primera imagen es una grasa recta, en el medio vemos el insaturado cis es curvo, y en la tercera imagen vemos un ácido graso trans insaturado, obviamente, pero recto. Vamos a ver qué importancia tiene esto de que las grasas sean sólidas o líquidas. Recordemos que las células del cuerpo tienen una membrana llamada bicapa lipídica, está hecha de grasas, por eso las grasas son necesarias y no son nutrientes perjudiciales. Sin embargo, hay muchas clases de grasas, como vimos, es un mundo muy complejo, pero podemos decir que hay grasas que son más saludables porque permiten que esta membrana lipídica sea más permeable. Cuanto más rizadas sean, más van a permitir esa permeabilidad. Por lo tanto, las grasas sólidas como las saturadas y trans no van a ser muy buenas para estas membranas de las células del cuerpo. Entonces, para resumir un poco, aunque es un tema mucho más extenso, vamos a decir que las grasas saturadas e insaturadas trans son moléculas de grasas más rígidas que reducen la permeabilidad de las membranas del cuerpo, de las células del cuerpo. Pero son diferentes entre sí, no son idénticas. Hay ciertas similitudes, aumentan los valores de colesterol, pero las trans parece que son un poquito más perjudiciales porque reducen también las grasas de colesterol bueno, llamadas HDL. Tampoco se encuentran en abundancia en alimentos naturales, aunque sí existen, por lo que decimos que la configuración trans parece ser un poquito más difícil de metabolizar que las grasas saturadas, que sí realmente abundan mucho más en la naturaleza. Y debido a que las grasas trans no parecen cumplir una función necesaria en el cuerpo, no se recomiendan en la alimentación. Ahora sabemos qué son, pero ¿a dónde vamos a encontrar estos nutrientes y cuánto realmente se recomienda consumir? Las grasas trans pueden ser de dos orígenes, de origen biológico, es decir, natural, o tecnológico, es decir, las hace el ser humano. Los de origen biológico se generan naturalmente por acción de microorganismos presentes en el estómago de los rumiantes, por lo cual la carne, la leche, los derivados lácteos de estos contienen pequeñas cantidades, y los otros se generan en procesos tecnológicos aplicados en la industria, principalmente de la hidrogenación parcial de aceites vegetales, aunque este proceso ya casi no se utiliza. En las últimas décadas, para eliminar el proceso de hidrogenación parcial y así evitar las grasas trans, que se consideran peor que las saturadas por su efecto perjudicial en los lípidos de la sangre, se avanzó en la obtención de otros tipos de grasas. Las grasas trans no se producen deliberadamente, es decir, con un propósito, no se hace a propósito grasas trans en la industria de alimentos, sino que es el resultado de la hidrogenación parcial. Parcial es decir, no total. Es un proceso que se utilizaba durante muchos años para hacer grasas sólidas a partir de aceite. Se le pone hidrógeno, pero debido a que no todos los carbonos se saturan con hidrógeno, algunos quedan como en una situación que todavía no es ni saturado ni insaturado y quedan estos isómeros trans. No se busca esto, pero cuando se empezó a conocer y se conoció su efecto en la salud, se trató de reducir el contenido en los alimentos. Por eso se avanzó hacia lo que es la hidrogenación total y así evitar la hidrogenación parcial. En las últimas décadas, para eliminar este contenido de grasas trans, también se avanzó en otras estrategias para que haya grasas sólidas en los alimentos o para hacer productos, pero sin utilizar hidrogenación. Híbridos de especies vegetales como el omega 9 alto oleico, por ejemplo, que se fabrica en Argentina, grasas saturadas pero de origen vegetal como el aceite de coco, el aceite de palma y otro proceso que se llama interesterificación. En la Argentina la mayoría de las margarinas vegetales están hechas por este proceso, lo podés leer en la lista de ingredientes. Es algo así como una mezcla de aceites vegetales mediante una reacción enzimática. Lo que se logra es, en la misma molécula del triglicérido, colocar diferentes ácidos grasos de diferentes tipos de aceite. Este proceso no produce grasas trans porque son simplemente ácidos grasos de diferentes orígenes, de diferentes aceites, dentro de la misma molécula. Le da ciertas características particulares, pero no tiene grasas trans. En esta imagen vemos, por ejemplo,
una grasa saturada vegetal como palma y coco, que tiene ácidos grasos saturados en el triglicérido, lo sumamos con un aceite vegetal alto en grasas no saturadas como el girasol o la soja, y mediante estas enzimas vemos que se pueden mezclar, pero no así nomás, sino que dentro del mismo triglicérido. Eso le da cierta solidificación a la grasa. La Organización Mundial de la Salud recomienda eliminar las grasas trans de los alimentos procesados. En el 2008 el Ministerio de Salud de la Nación realizó una comisión para comenzar a trabajar en estas recomendaciones. En el año 2010 se realizó la modificación del Código Argentino, donde se agregó un artículo en el cual se establece el límite de consumo de grasas trans a no más del 1% del total de las calorías diarias. Es decir, por ejemplo, si tus calorías diarias son 2000, la cantidad máxima de grasas trans que se recomienda consumir es no más de 2 o 3 gramos por día. Este artículo también establece otros máximos para productos industriales, el 2% para grasas y aceites vegetales y 5% para el total del resto de los alimentos. Esto último puede ser una gran fuente de grasas trans porque en general no vienen en alimentos etiquetados donde uno puede chequear si tiene o no grasas trans. Se encuentran en alimentos no empaquetados como helados, rellenos, pastelería, productos de panadería, cremas, aceites para la industria. Por eso hoy hay más proyectos para poder reducir aún más estos límites y que no haya tantas grasas trans en los alimentos. También es importante aclarar que hay alimentos que contienen naturalmente grasas trans y obviamente no se pueden eliminar, porque no vienen tampoco rotulados y no se pueden eliminar porque están naturalmente en la carne, en la leche, en productos lácteos que lo producen directamente los animales. Por ejemplo, las grasas trans de la leche las conocemos como ácido elaídico, ácido ruménico, ácido baxénico. Son grasas que están en un contenido aproximado de un 0,1 a un 0,5 gramos cada 100 de producto. Inclusive también hay algunas de estas grasas trans naturales que se les atribuye supuestas propiedades beneficiosas y se venden aún también como suplementos muy conocidos como ácidos grasos conjugados CLA. Así que las grasas trans están en todos lados, si bien se quieren reducir, no se van a poder eliminar y incluso hay gente que las compra para consumir a propósito. Si queremos evitarlas, vamos a tener que leer los rotulados de los alimentos y vamos a ver el contenido de grasas trans. Tratemos de elegir los que tienen menor contenido. ¿Qué pasa con las grasas saturadas? Bueno, las grasas saturadas las encontramos en nuestro organismo en una gran proporción. Esto me gusta aclararlo porque a veces se cree que la grasa saturada es algo realmente tóxico. Esos términos que se utilizan a veces en nutrición sin fundamento. La grasa del tejido adiposo humano, esto va a variar en cada organismo, puede ir de un 10% a gente con muy baja masa grasa hasta un 40%, por ejemplo, dependiendo del caso. Tiene muchos componentes, muchas funciones, la grasa tiene funciones si es necesaria. De esa grasa el 75% está formada por ácidos grasos. De estos ácidos grasos la mayor parte, casi el 90%, son saturados, es decir, nuestra grasa es saturada. La grasa corporal tiene muchas funciones, muchos componentes, la fabrica el mismo cuerpo, el organismo la fabrica más allá de nuestra alimentación. El contenido de ácidos grasos es importante y va a determinar mucha de su composición, pero la genera el propio organismo, inclusive a través de otros nutrientes. Si bien se considera prudente mantener la recomendación actual a un máximo de 30 o 35% de la ingesta de las calorías en forma de grasa, también es importante el equilibrio energético, es decir, las calorías totales de la dieta, porque pueden venir de otras fuentes como los azúcares y a partir de ahí también vamos a poder formar masa grasa. Recordando un poquito los ácidos grasos saturados, vemos que hay muchas clases de ácidos grasos saturados y vamos a ver cómo los vamos a encontrar en los alimentos. En nuestro propio organismo vamos a encontrar estos porcentajes aproximados, principalmente ácido oleico, ácido palmítico. En los alimentos vamos a encontrar diferentes proporciones de ácidos grasos saturados, como por ejemplo en el aceite de palma abunda el ácido graso palmítico, en
En el aceite de maíz abunda el láurico, aunque es muy poco el contenido. En la manteca el palmítico, al igual que el sebo o la grasa animal. Mientras que en el aceite de coco abunda el ácido graso láurico. Y así cada tipo de aceite va a tener diferentes contenidos de ácidos grasos, saturados e insaturados también. Pero realmente, ¿cuántas grasas saturadas hay que comer? La recomendación de la OMS es que la grasa total sea aproximadamente el 30% de la ingesta de las calorías diarias. Por ejemplo, si consumimos 2000 calorías, que es un promedio muy general, eso representa 600 calorías. 9 calorías por gramo nos resulta en unos 70 gramos de grasa por día. Vemos en los alimentos cuánta grasa hay, como para tener una referencia, aunque no es mi idea estar contabilizando lo que uno come. Para tener una referencia vemos que una palta de 100 gramos tiene 15 gramos de grasa, el aceite por cucharada tiene lo mismo que una hamburguesa o una cucharada de manteca o margarina. Tenemos unos 8 gramos en una cucharada de crema de maní o en un huevo. En el queso untable, en la leche tenemos unos 6 gramos por esa porción aproximada. En la crema tenemos 3 gramos por cucharada sopera. En el pollo sin piel solo 2 gramos cada 100. Por lo tanto, cada alimento va a tener una cantidad de grasa diferente. No sabemos cuál es el contenido de lípidos, así que vamos a ver un poco la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados dentro de esos alimentos. ¿Cuántas grasas saturadas e insaturadas deberíamos consumir? Bueno, en cuanto a la recomendación actual, se habla de un 10% de las calorías a partir de grasas saturadas como un máximo, y el resto de grasas insaturadas que se recomiendan como un poco más saludables. Así que hablamos, por ejemplo, en este menú de 2000 calorías podrían haber 20 gramos de grasas saturadas y el resto insaturadas. Vamos a ver algunos alimentos como para tener una pequeña referencia. En una palta, por ejemplo, vamos a encontrar mucha grasa insaturada. Solo 4 gramos de esos 15 van a ser grasas saturadas. En el aceite mucho menos, solo 1 gramo es grasa saturada. En una hamburguesa, por ejemplo, de carne, vamos a encontrar la mitad saturada y el resto insaturada. En la manteca, en la margarina, 7-8 gramos de grasas saturadas por porción. En un huevo 2 gramos de grasa saturada. En la leche, en el queso, 3-4 gramos de grasa saturada por porción. En el pollo sin piel, 1 gramo de grasa saturada por porción. Así que vemos que cada alimento, estoy hablando de alimentos también de origen animal para ver la composición de grasas, pero en general grasas saturadas e insaturadas vamos a ver en alimentos vegetales y animales. Respecto a alimentos grasos altos en grasas saturadas como el sebo, el aceite de palma, la manteca o ghee, que es manteca clarificada, aceite de coco, mucha cantidad de sus grasas son justamente grasas saturadas. Vemos el máximo contenido, lo vemos en el aceite de coco, que tiene casi 80 gramos de grasas saturadas cada 100. En la manteca o manteca clarificada el contenido es casi el mismo, casi 60 gramos, es mucho. En el aceite de palma 50 casi. El sebo, que es la grasa animal, que a veces está incluida en productos de panadería, galletitas, el 45 es grasa saturada. Así que cuando se habla de manteca o aceite de coco como aceites súper saludables, realmente vemos que es prácticamente grasa saturada. No puedo decir que algo es saludable o no saludable porque el contenido y la cantidad que uno come es variable, depende de muchas cosas y del resto de los alimentos. Por eso no está bueno categorizar alimentos en sanos o no sanos, obviamente. Sin embargo, viendo el contenido vemos que algunos tienen un mejor perfil de grasas que otros. En este caso vamos a compararlos con otros aceites como el maní, la soja, la oliva, el maíz, el girasol, que tienen muy poco contenido de grasas saturadas si lo comparamos con la palma o el coco, por ejemplo. Me gustaría mostrarles el ejemplo de la leche humana para que vean que contiene grasas, que contiene triglicéridos y grasas saturadas también. Es decir, son grasas que existen en alimentos saludables como la leche humana. El 99% de las grasas en la leche viajan como triglicéridos, así también en los demás alimentos.
La grasa de la leche es la principal fuente de energía del lactante y aporta entre el 40 y el 55% del total de la energía que va a incorporar ese día el niño. El contenido de los ácidos grasos, es decir, cuáles van a ser estos ácidos grasos, depende de muchas variables. Genético, estado nutricional, la dieta previa a la gestación, durante la lactancia, el tiempo que dura la lactancia, así como si el niño nació a término o a pretérmino. En general, el 50% de los ácidos grasos están en forma de grasas saturadas. Esto quiere decir que en 100 mililitros de leche, sabemos que solo 3 gramos son de grasas, 1.5 son saturados. A su vez, dentro de ese gramo y medio de grasas saturadas que encontramos en 100 mililitros de leche, la mitad es ácido palmítico. La otra mitad se divide en 3, ácido láurico, mirístico, esteárico. Estos lípidos proporcionan mucha energía, también ayudan a transportar vitaminas, liposolubles, determinados ácidos grasos necesarios para el desarrollo y otros componentes también. La grasa permite, entre otras cosas, el correcto desarrollo del organismo, principalmente cerebro, retina y órganos que necesitan de mucha grasa para formarse. Los ácidos grasos de la leche humana derivan de 3 fuentes: de las reservas, de la síntesis del hígado, del tejido mamario que también sintetiza y también de lo que va a alimentarse la madre, y eso en total va a conformar la composición de la leche humana. Para entender un poquito mejor cómo se absorben estos ácidos grasos de la alimentación, vamos a ver el concepto de triglicérido. Los triglicéridos se forman combinando glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Como vemos, es una columna de glicerol a la cual se unen 3 ácidos grasos. Este triglicérido está en los alimentos, así viaja la grasa, pero no se puede absorber en el intestino. Por lo tanto, hay enzimas que producen los órganos del cuerpo y se liberan al intestino, por ejemplo, lipasas, bilis. Todos estos jugos digestivos lo que hacen es dividir los ácidos grasos libres y así libres se pueden transportar hacia el intestino. Luego, dentro de la célula del intestino se reconstituyen, se vuelve a formar el triglicérido junto a otros elementos como colesterol, proteínas y forman lo que se llama kilomicrón. Acá vemos en un gráfico entonces que desde la alimentación entra las grasas en forma de triglicéridos, luego se liberan y vuelven dentro de la célula del intestino a formar un triglicérido. Ahí se forman los kilomicrones, que tienen la función justamente de transportar estos lípidos de la alimentación hacia el hígado y otros tejidos. Acá vemos un gráfico. Luego pasan al sistema linfático, se transportan hacia otros vasos para mezclarse con la sangre y muchos tejidos del cuerpo van a capturar o captar estos kilomicrones para obtener los triglicéridos y a su vez los ácidos grasos que lo conforman. También las células del hígado pueden fabricar y almacenar sus propios triglicéridos, por lo tanto el cuerpo forma triglicéridos y no solo son los de la alimentación los que vamos a encontrar en el organismo. El hígado, el tejido adiposo, las glándulas mamarias son los 3 sitios principales donde se fabrica o se sintetizan ácidos grasos y también el triglicérido, que es la forma en la cual se transportan estos ácidos grasos. El hígado es el órgano principal. Y si nuestra alimentación tiene más grasas saturadas de lo recomendado, ¿qué pasa? Las grasas saturadas vimos que son muchas, son diferentes, pero en general el consenso científico nos dice que el exceso de ciertas grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol en sangre. El exceso es considerado como un valor arriba del 10% de las calorías diarias. Esto lo vamos a ver en las guías de alimentación de ciertos organismos oficiales.
Los ácidos grasos láurico, mirístico, palmítico aumentan el colesterol LDL o malo y disminuyen el colesterol HDL bueno, mientras que el ácido esteárico no parece tener este efecto aterogénico. Lo podemos ver, por ejemplo, en este informe de la FAO sobre grasas y ácidos grasos en la nutrición humana, en este otro archivo de la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que los resultados sugieren un efecto negativo en el perfil de las lipoproteínas o grasas en sangre cuando se aumenta el aporte de ácidos grasos saturados a más del 10% de las calorías totales. También vemos en otro informe de la Organización Mundial de la Salud que el sustituto más eficaz de los ácidos grasos saturados en términos de la evolución de la enfermedad coronaria son los ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el ácido linoleico llamado omega 6. Como resumen, sabemos que hay que priorizar las grasas insaturadas, de aceites vegetales, frutos secos, semillas, reducir al 1% de nuestras calorías las grasas trans y no abusar de grasas saturadas que encontramos más que nada en aceite de coco, palma, manteca, ghee, grasa animal, y también saber que si hay valores elevados de lípidos en sangre como el colesterol, las causas posibles son muchas y requieren un tratamiento médico, no es solo eliminar o agregar ciertas grasas. También considerar que esta recomendación que vimos en el video es para priorizar, elegir mejores opciones, pero no es bueno categorizar alimentos en sanos o no sanos, ya que muchos de estos alimentos con grasas menos saludables, por ejemplo aceite de coco, suelen ser de consumo ocasional, o por lo menos deberían serlo. A veces los consumimos pero en muy poca cantidad, por ejemplo margarinas, helados. Mantenerse en una alimentación 100% vegetariana o vegana para muchas personas es un gran desafío. Hay encuestas en donde se estima que más del 80% no logra mantenerlo en el tiempo. Y comer ciertos productos a veces pueden ayudarte a mantenerte siendo vegano. Mi consejo es no utilizar términos como alimentos chatarra, veneno, tóxicos y cosas que solo te generan miedo irracional a las comidas. Así como no hay que creerse cuando nos dicen que, por ejemplo, el ghee o la manteca clarificada o el aceite de coco son alimentos sumamente saludables, como vimos tienen gran cantidad de grasas saturadas, que no es una grasa tan recomendable, tampoco vamos a decir que son alimentos tóxicos o que nos van a enfermar, porque no es así. Entonces, estos tipos de alimentos que a veces nos ayudan a reemplazar grasas animales en preparaciones, a lograr imitaciones para, ciertas recetas, todo esto nos va a ayudar, ya sea para poder seguir con alimentos tradicionales, para invitar a otras personas a ver que se puede comer vegano y rico, o simplemente para poder comer en lugares donde no hay muchas opciones, en ocasiones sociales. Todo esto es muy importante para que las personas veganas puedan mantenerse veganas. ¿Por qué? Porque hacernos veganos a veces parece relativamente fácil, o se puede hacer un gran esfuerzo en algunos casos para poder empezar, pero solo dura un tiempo. Realmente, si consideramos que la alimentación es algo complejo y social, este tipo de productos parece que nos pueden ayudar y en general suelen tener algún tipo de grasa. Así que siempre mantener la idea de que no hay grasas buenas ni malas, sino que hay grasas que hay que priorizar y elegir en lo posible cuando estamos en una alimentación vegetariana, pero tener la flexibilidad de aceptar otro tipo de productos no tan sanos cuando no tenemos otra opción. Esto nos va a ayudar a no recurrir de nuevo a productos de origen animal.